presencia de nuestro Dios para ir a la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor es en realidad lo que alimenta nuestro espíritu. Podemos cantar al Señor, podemos alabarle, pero el alimento proviene de la palabra de Dios. La exhortación proviene de la palabra de Dios y la guía para nuestras vidas proviene de la palabra de Dios. Así que es el momento de poner más atención y del momento de abrir nuestros oídos a lo que el Señor quiere para nosotros el día de hoy. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Números. Hoy en estos días comenzamos a meditar el libro de Números. Es un libro grande, 36 capítulos. Y bueno, es un libro que seguramente va a desafiar nuestras vidas a través de todo lo que contiene. Y estamos meditando el capítulo 1, comenzamos con el capítulo 1 y es importante ver algunos aspectos de lo que se menciona en este libro de Números. Números capítulo 1, voy a leerlo del verso 1 al verso 3. Del verso 1 al verso 3. Capítulo 1 de Números, versos del 1 al 3. ¿Ya lo tiene, amén? Muy bien, yo lo leo, sígalo con su vista, dice así: Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, por la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Muy bien, oremos. Dios de los cielos, Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos. Señor Padre, en nuestros corazones hay agradecimiento, Señor, y te pedimos que, Padre, en esta hora tú estés hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, Señor, sea la que transforme, cambie, renueve nuestros pensamientos, nuestras vidas el día de hoy, Señor. Te bendecimos y te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo, Señor, el mover de tu Espíritu Santo esté en nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que esta palabra sea real en nuestras vidas y cercana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora que estamos nosotros familiarizados, seguramente todos ustedes en sus dispositivos móviles, a través de internet, se enteraron de la guerra que está en el Medio Oriente acerca de Israel y Hamás, o los palestinos. Queda lejos de nosotros, pero eso que queda lejos de nosotros repercute en todo el mundo, a nivel mundial, en los precios del petróleo, en los precios de los alimentos, y entonces eso que está tan lejos de nosotros, ¿cómo repercute en nuestras vidas el día de hoy, querramos o no? Cuando se anunció la guerra o supimos de la guerra que está en Europa acerca de Rusia invadiendo ¿qué país? Ucrania. También, querramos o no, esa guerra que también nos queda lejos, muy lejos de nosotros, también afectó todo el mundo en muchos aspectos. Querramos o no, esas guerras nos afectan de una u otra manera. Bueno, lo interesante es que esas guerras que están tan lejos de nosotros, que al final de cuentas nos afectan de un lado o de otro,
tal vez no directamente si no tenemos familiares en esos lugares, pero de una u otra manera somos afectados. Sube el precio de la gasolina, sube el precio del petróleo, sube el precio de las cosas que empezamos a consumir en los centros comerciales y decimos, bueno, ¿qué tenemos que ver nosotros con ese conflicto que está tan lejos, pero que al final repercute en nuestras vidas cotidianas? Bueno, hermanos, de la misma manera nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en una guerra todos los días, a cada momento. Y esas guerras, que son obviamente algo triste por el fallecimiento de miles y miles de personas, también nos recuerda que nosotros estamos en una guerra. Tú estás en una guerra. Y si lo ignoras, hermano, si tú ignoras que estás en una guerra, estás perdido. Desde el tiempo del libro de Números, hay una expresión que se repite una y otra vez. Aquí en el capítulo 1, verso 2 y 3 que leímos, hay un censo. El libro de Números, hermanos, se escribió durante el recorrido del Éxodo, ¿sí? Durante esos 40 años en el desierto, aproximadamente en el 1446, del 1446 al 1406 antes de Cristo, fue escrito por Moisés y fue escrito, hermanos, en el segundo año. Ya habían pasado un año de que habían llegado ellos, de la tierra de Egipto y habían llegado al monte Sinaí. Ya había pasado un año. Y entonces en el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí. Por cierto, el libro de Números, hermanos, en la Biblia hebrea, que es donde nosotros tomamos el libro de Números, su nombre original es en el desierto. ¿Sí? Todo lo que se va a ver, todo lo que usted va a leer y a meditar en el libro de Números se realiza en el desierto del Sinaí, en el desierto de Param y en las llanuras de Moab. Todas y cada una de ellas, de estas historias. ¿Cuándo se empezó a escribir? ¿Cuándo se empezó a escribir? Se empezó a escribir este libro desde el comienzo del traslado. Este libro de Números comienza, hermanos, un año después de la salida de Egipto. ¿Por qué se llama Números? ¿Cuál es el nombre que se le da a este libro de Números? Bueno, se le llama Números porque en el contenido del libro de Números hay dos censos. Uno en el capítulo 1 y otro está en el capítulo 26. La razón es esa. ¿Por qué? Porque encontramos muchos números, pero no es que todo el libro esté hablando de números, sino que hay dos censos y el libro se puede dividir en esas dos partes. ¿Tiene trascendencia? Sí. El motivo del primer censo lo encontramos entonces en el verso 2 y el verso 3. A ver, véalo ahí en su Biblia. Leo el verso 2, dice: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Verso 3, vamos a leer juntos el verso 3. Dice, hermano, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Algo que nosotros constantemente ignoramos, y no a veces voluntariamente, sino por ignorancia, hermanos, es de que Dios en muchas ocasiones nos menciona que el pueblo de Israel es su ejército. Ejemplo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 6, verso 26. Éxodo, capítulo 6, verso 26. En Éxodo, capítulo 6, 26, todavía ellos no salen de Egipto. Dios está enviando, en este caso, a Moisés
para que libere al pueblo. Pero en Éxodo capítulo 6, verso 26, dice de esta manera: este es aquel Aarón, aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, leemos juntos, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, de hoy en adelante, usted ya conoce y sabe que Dios al pueblo de Israel también le reconocía como su ejército. Hermanos, ¿para qué se forma un ejército? Para ir a la guerra, ¿o no? Para luchar en una guerra. Capítulo 7, verso 4. Capítulo 7, verso 4. Dice así: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré, ¿a quiénes, hermano? A mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿A quién iba a sacar Dios de Egipto? Al pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel qué es? Sus ejércitos, mis ejércitos, dice. Éxodo capítulo 12, verso 17. Éxodo capítulo 12, verso 17. Dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué sacó Dios? Dice ahí la palabra huestes, vuestras huestes. Vamos al verso 41, de ahí del capítulo 12. Dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Este término huestes también implica ejército. Entonces la Biblia menciona que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a la vez es el ejército de Dios. Y entonces cuando llegamos al capítulo 1 del libro de Números, ¿qué encontramos? Dios entonces se prepara y empieza a preparar su ejército. ¿Para qué? Para ir a la guerra. ¿Qué dice el verso 3 del capítulo 1 de Números? De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón. ¿Por qué? Sus ejércitos, para salir ¿a dónde, hermanos? A la guerra. Recordemos algo. Vamos a Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Búsquelo. Génesis capítulo 50 en el verso 24. Hay un texto acerca de las últimas palabras de José hacia sus hermanos. En este lugar ellos ya están en Egipto, ya José está a punto de morir, y sus últimas palabras de José a sus hermanos en Egipto son estas, verso 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de la tierra, de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuál es, hermanos? Llevarlos a la tierra que había prometido que les iba a dar, ¿a quién? A tres personas, ¿a quién? Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les prometió que les iba a dar la tierra de Canaán. Vuelvo a repetirlo. El propósito de que Dios haya sacado al pueblo de Israel de Egipto era para llevarlos a la tierra de Canaán.
Antes de llegar a la tierra de Canaán, a mitad de camino se encuentra el monte Sinaí. Dios en el monte Sinaí le da sus leyes y sus mandamientos al pueblo de Israel. Y ahí, después de haber dado las leyes y sus mandamientos al pueblo, en ese mismo lugar, hermanos, en el monte Sinaí, Dios empieza a contar y a formar su ejército. Todo varón de 20 años para arriba iba a ser enlistado para ir a la guerra. Cuando nosotros, hermanos, vemos la historia y vemos Canaán, sabemos que era un lugar donde ellos tenían que ir a pelear. Porque en ese lugar se encontraban naciones guerreras, fuertes. Vamos a ver si es cierto. Deuteronomio, capítulo 7. Busque el libro de Deuteronomio. En el capítulo 7, solo vamos a leer el verso 1 para que usted vea lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Deuteronomio, a comparación de Números capítulo 1, por ejemplo, este Deuteronomio que estamos viendo, el capítulo 7, de diferencia hay 39 años. De diferencia. 39 años. Lo que usted va a aprender durante todo el libro de Números es ver por qué se tardaron 40 años en llegar, donde la distancia del Sinaí a la tierra prometida era de 8 días. Si era de 8 días, ¿por qué se tardaron 40? Bueno, como no lo vamos a ver, usted lo va a entender y seguro muchos de ustedes ya saben por qué. La distancia entre Números 1 y Deuteronomio son 39 años. Pero todavía no entran a la tierra. Aquí, antes de que ellos entraran, Dios en el capítulo 7 de Deuteronomio le dice en el verso 1 al pueblo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual entráis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿a quién? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. ¿A qué iba el pueblo a la tierra de Canaán? A la guerra. Hermanos, a la guerra. Iba a luchar en una guerra. Y Dios está preparando su ejército para que vaya a la guerra. Ahora, lo importante aquí, lo interesante aquí es que Dios, hermanos, aunque estuviera preparando su ejército para la guerra, es cierto que este pueblo de Israel, a un año, escúcheme, póngame atención, a un año de haber salido de Egipto, no ibas a formar un ejército a comparación de unas naciones que llevaban una cultura de guerra, ¿verdad que no, hermanos? Es como si nosotros, vamos a ponerlo así, los mexicanos, que en teoría tenemos un ejército, ¿verdad? Pero en nuestra historia nunca hemos, en realidad, ido a la guerra como tal. Que nos metiéramos con los rusos, por ejemplo, que tienen un ejército increíble, armas de guerra. Entonces, ¿qué diríamos? Hermanos, ¿qué eran ellos un año antes del libro de Números capítulo 1? ¿Qué eran? Esclavos, hermanos. A lo mejor eran diestros para hacer adobe, ¿no? A lo mejor eran diestros para hacer unas cosas, ciertas cosas, no sé, de barro, o eran buenos haciendo otro tipo de cosas, pero para la guerra, no. Ahora tenemos que entender entonces esto.
Tú en un año, hermanos, faltaban 8 días para llegar a la tierra. 8 días. En 8 días, o pasados un año, por ejemplo, vamos a ponerlo así, lo voy a explicar de esta manera. Durante todo ese año, ellos estuvieron 2 meses viajando para llegar al monte Sinaí. De Egipto al monte Sinaí eran 2 meses de recorrido. En 2 meses ellos no pudieron entrenar estrategia militar, o vamos a la guerra y vamos a construir tanques o algo así. No. Llegaron al monte Sinaí y se centraron en ese lugar, y Dios se presentó delante de ellos y les dijo que quién era Él, y se presentó delante del pueblo. Le dio sus leyes y sus mandamientos. Les ordenó que construyeran un tabernáculo. Y después de un año, Dios les dice: cuéntame cuántos hay para ir a la guerra. ¿Cómo ve esto? Se lo estoy poniendo en perspectiva para que usted vea que el pueblo de Israel a la guerra, en cuestión fuerza comparativa contra estas naciones, no tenía nada que hacer. Pero aún así, Dios, ¿qué está haciendo en el libro de Números capítulo 1? Está formando ¿qué? Su ejército. Él está formando su ejército. ¿Para qué? Para ir a la guerra. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto, hermanos? Bueno, si vamos al libro de Josué, el siguiente libro, en el libro de Josué capítulo 1, ya Moisés había muerto y se levantó un nuevo líder. Vamos a decir así, el segundo líder, Josué. Este Josué tenía la encomienda de introducir al pueblo de Israel a la tierra y repartirla. Miren lo que dice el verso 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces esa tierra es una tierra que Dios ¿qué? Les estaba dando, se las estaba dando, ¿sí? Entendemos que es una tierra que Dios había prometido dárselas. Entonces Dios aquí lo está cumpliendo. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será ¿qué? Vuestro territorio. Entonces nosotros entendemos que ya aquí, ya Dios había formado su ejército, ya estaba todo preparado. Vuelvo a insistir, hermanos, aunque habían pasado 40 años en el desierto, este pueblo no era un pueblo guerrero, no lo era. Entonces para la guerra, para ganar la guerra, verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Miren lo que Dios le está diciendo a Josué. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. ¿Y qué le dice? Nadie te podrá hacer frente. Verso 6. Leemos juntos, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que cual juré a vuestros padres que les daría a ellos. Entonces, ¿en qué se debería de esforzar Josué? Lo que dice este verso 6 es que se tiene que esforzar y ser valiente ¿en qué?
para que tú repartas a este pueblo por heredad la tierra que juré a vuestros padres que la daría a ellos. Esfuérzate, entra y reparte la tierra. ¿Vemos aquí alguna instrucción de guerra, hermanos? ¿No? Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender esta parte. Ellos iban a la guerra. Dios formó su ejército. Y entonces Dios, ¿qué les dice? Cuando ustedes entren a la tierra, lo único que tienen que hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Hermanos, ellos dicen, el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, ¿qué? En todas las cosas que emprendas. ¿Alguna instrucción para la guerra? ¿Alguno le dijo, preparen sus flechas, preparen sus arcos, preparen sus espadas, afílenla bien? ¿Tienen pistolas? ¿Así les dijo? No. La guerra estaba, hermanos. Eran pueblos bárbaros, eran pueblos que estaban acostumbrados a la guerra. Y sin en cambio, Dios, ¿qué les dice? Lo único que tienen que hacer es guardar los mandamientos que les dio Moisés. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Pero aquí hay un punto importante. El libro de Números, hermanos, es un recorrido por el desierto. Ellos estuvieron 40 días, 40 años en el desierto, en un trayecto de 8 días. Terrible. Pero durante ese recorrido, hermanos, ellos habían presenciado la gloria de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo, capítulo 40, por favor. Capítulo 40 de Éxodo, verso 34. Dice el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ¿qué, hermano? No se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de la noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas ¿qué? Sus jornadas. Entonces, ¿quién gobernaba este pueblo, hermanos? Era Dios quien gobernaba este pueblo. ¿Quién comandaba los ejércitos? ¿Quién, hermanos? Dios. El pueblo de Israel, hermanos, es el ejército de Dios, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Ahora, es un ejército que tiene un comandante, ¿o no, hermanos? ¿Quién es? Dios mismo. Y para ganar la guerra, no se necesitaba espadas, ni ser diestro. ¿Qué se necesitaba? Obedecer
la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos el libro de Josué, esto no es de gracia, o sea, no es algo chistoso, algo que no, fueron a la guerra y verdaderamente se enfrentaron con pueblos guerreros más poderosos que ellos. Pero, a pesar de la fuerza de esos pueblos, el pueblo de Israel los venció. ¿Por qué? Porque no era la destreza militar del pueblo, no era que tuvieran alta tecnología para destruir a los pueblos, no era que fueran diestros para hacer estrategias militares para que ellos pudieran vencer. No, cuando entramos en el libro de Josué, simplemente tenían que escuchar las órdenes de Dios. Porque Dios es quien estaba comandando, liderando al pueblo de Israel, a sus ejércitos. ¿Sí, hermanos? Ahora, esto vamos a traerlo a nosotros. ¿Sí? Acuérdense que las guerras en el mundo siempre nos afectan de una u otra manera. De una u otra manera. ¿O no? Bueno, esto que vemos aquí, estamos hablando, hermanos, para nosotros, 3,400 años atrás. 3,400 años atrás. ¿Qué puede tener esto con nosotros hoy? Bueno, acabamos de meditar nosotros un libro que se llama, hermanos, Gálatas, ¿verdad? Y en el libro de Gálatas menciona algo muy importante. Vamos aquí a Gálatas, a ver, busque el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. En el capítulo 2, verso 16, nosotros sabemos que en el libro de Gálatas, perdón, en las iglesias de Galacia, Pablo dice a través de la carta que les envía que se había introducido un falso evangelio. Habían pervertido el evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿De qué manera? Se habían introducido varias personas que habían pervertido el evangelio diciendo que no era suficiente con creer en Cristo para poder ser salvo, sino que se necesitaba volverse judío o volver a practicar las prácticas judías para poder ser parte del pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que vemos en el libro de Gálatas es quién es verdaderamente el pueblo de Dios. Escúcheme, la iglesia no sustituye al pueblo de Israel, no. Pero lo que sí entendemos es que la salvación no proviene ya por medio de ser un pueblo de sangre, sino de creer en Cristo Jesús. Mire, voy a explicarlo de esta manera lo más sencillo posible. En el capítulo 2, verso 16, Pablo menciona esto. Sabiendo que el hombre, ¿qué hermano? No es justificado por las obras de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En otras palabras, el hombre no puede encontrar la justificación, el perdón de sus pecados y ser declarado justo por practicar los ritos del Antiguo Testamento. ¿Como cuáles? Como los ritos de purificación, por no comer ciertos animales, por no juntarse con los gentiles, etc. Segundo, por celebrar las fiestas.
de los judíos. Por ejemplo, el día de reposo, el día de la Pascua, el día de la expiación, etc. Y tercero, por circuncidarse. Nadie puede salvarse porque se circuncida. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, Pablo, ¿cómo puedo ser salvo? Pablo dice en el capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, hermano, ¿qué sigue diciendo? Por la fe de Jesucristo. Entonces, una persona encuentra la salvación solo, ¿por quién? Por la fe en Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué, hermano? Nadie será justificado. Entonces, la única manera de poder ser justificado es por medio de la fe en quién, hermano, en Cristo. Únicamente, solamente somos declarados justos por creer en Cristo Jesús. Y eso significa que nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados y somos salvos. Entonces, en el capítulo 3, en el verso 6, miren lo que dice aquí Pablo. Así Abraham creyó a Dios y ¿qué, hermano? Y le fue contado por justicia. Ahora Pablo introduce a Abraham. Abraham es el padre el pueblo judío. Ellos se dicen, hablando de pueblo de sangre, que son descendientes de Abraham. ¿Sí? Verso 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 7, leemos juntos, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces Pablo destroza la creencia de que los hijos de Abraham son por sangre y descendencia. No, en realidad los hijos de Abraham son por creer en quién, hermanos, en Cristo. ¿Cómo lo explicamos de una manera sencilla? Abraham creyó a Dios. Nosotros creemos en quién, en Cristo. Abraham creyó a Dios y se le contó por justicia. O sea, ¿qué significa? Fue declarado justo, limpio por creer en Dios. Nosotros creemos en Cristo y somos declarados justos, limpios, por medio de la fe en Cristo. Hermanos, ¿qué significa esto? Capítulo 3, verso 13. Capítulo 3, verso 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? Entonces todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Ahora hay que definir quiénes son esos todos. Todos los que creen en Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Verso 27. 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, verso 28, leemos juntos, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ahora, hermanos, todos los que creen en Cristo son salvos. Todos. ¿Quiénes? Seas judío, seas gentil, seas hombre, seas mujer, seas esclavo, seas libre. Todos en Cristo son salvos. Son justificados. Han recibido el perdón de sus pecados. ¿A través de la fe en quién? En Cristo. Bien.
verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué? La promesa. Entonces nosotros, ¿sí? Según lo que dice aquí, por la fe en Cristo somos hijos de ¿quién? Somos hijos de Dios, pero menciona en el verso 29 que somos hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que han creído en ¿quién? En Cristo, sean judíos o sean gentiles, sean hombres o sean mujeres, sean esclavos o sean libres. Cualquier persona que cree en Cristo es hijo de ¿quién? De Abraham. Entonces, Pablo termina su carta, capítulo 6, en el verso 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que, hermano, una nueva, ¿qué? Creación. Entonces, seas circuncidado o seas incircunciso, no vale nada. Lo que vale es una nueva creación. A ver, entonces aquí nuestra mente va a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, que usted se debe de saber de memoria, y dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿Pablo a qué se está refiriendo? Cuando dice, ya no es nada si estás circuncidado o si estás circunciso, no vale nada. Lo que vale es ¿qué? Una nueva creación. ¿Qué significa? Estar en Cristo. Haber sido, poner nuestra fe en Cristo. Haber sido perdonados por Cristo. Y entonces, en el verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, o sea, dice Pablo, conforme a esa nueva creación, paz y misericordia sean a ellos. ¿Y a quién? Y al Israel de Dios. Entonces aquí, fíjense, invertimos todo este tiempo para llegar aquí a este punto. Hermanos, ¿quién es el Israel de Dios entonces? Por favor, no me diga que los judíos. Se los imploro, pero se los imploro porque no me diga. Porque el libro es clarísimo. ¿Quién es el Israel de Dios, hermanos? Todos los que han creído en Cristo, sean judíos, sean gentiles, sean hombres, sean mujeres, sean esclavos o sean libres. Todos los que han creído en Cristo forman parte de ¿quién? Del Israel de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si Dios sacó al pueblo de Egipto en Éxodo, después de un año, y antes de que lo sacara de Egipto, dijo que iba a sacar a sus ejércitos, a sus huestes, ¿sí lo leímos o no? ¿Verdad? Iba a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para ir a la guerra, ¿o no, hermanos? Para ir a la guerra. ¿Y qué formó? Su ejército. ¿Nosotros quiénes somos? El Israel de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por qué somos el pueblo de Dios? Porque hemos creído en ¿quién? En Cristo. Al igual que el pueblo de Israel que lo sacó de Egipto, nosotros, Dios nos ha sacado ¿de dónde? Del mundo. ¿Verdad, hermanos? ¿Para dónde? ¿Para ir a dónde? A la tierra que Él nos promete, ¿cierto? Hermanos, hay una promesa de parte de Dios. ¿Cuál es esa? La vida eterna junto con Él.
Una y otra vez en las Escrituras nos enseña que Dios lo que nos promete, la herencia que nos promete es que vamos a estar junto con Él, con nuestro Señor Jesucristo, en el lugar que Él está, en ese lugar, a la diestra del Padre, en la presencia del Padre. Hacia allá vamos, ¿cierto? Ya hemos sido salvos, pero todavía falta una salvación perfecta cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero mientras tanto, estamos en una guerra. Y nosotros somos el ejército de Dios. Vamos al libro de Efesios. Busque el libro de Efesios. Efesios capítulo 6. En el verso 12 dice lo siguiente. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa sangre y carne? La lucha, hermanos, no es contra nosotros, no es contra la gente de allá afuera, no. O sea, lo que está dando por entender aquí en el verso 12 no es a ver si hay o a ver si ocurre. Lo que está diciendo, hermanos, Pablo a los Efesios es que existe una guerra, una lucha. Dice aquí el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué, hermano? Sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la guerra está, la guerra existe. El pueblo de Dios está en una guerra. Lo estuvo y lo está. Nosotros, al ser pueblo de Dios, estamos en una guerra. Ahora, esa guerra, al igual que leímos en el libro de Deuteronomio, que Dios les dijo, bueno, yo voy a echar delante de ustedes a todas estas naciones que son más fuertes y más poderosas que tú. ¿Y le dijo no? Bueno, esa misma guerra que tenemos hoy nosotros, hermanos, es imposible de ganar por nosotros mismos. Porque no es una guerra contra alguien que podemos ver, que podemos palpar y tocar. No. Esta guerra, hermanos, que menciona aquí capítulo 6 de Efesios, ¿contra quién es, hermano? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué, hermanos? Principados, potestades, gobernadores. ¿De qué, hermanos? De las tinieblas de este siglo. ¿Qué significa eso? Que son contra estos principados, gobernadores y potestades de las tinieblas de este siglo. ¿Qué significa? En otras palabras, hermanos, ¿dónde están las tinieblas? A ver, señálelas. ¿Dónde están las tinieblas? No las ve, no las toca. Es un ámbito totalmente diferente. Entonces, como usted no puede ver esas tinieblas, hermanos, dice aquí, contra huestes espirituales. La batalla, hermanos, no es contra nosotros ni contra la gente de allá afuera. Es contra seres que no podemos ver, no podemos tocar, que están en las regiones ¿qué? Celestes. Entonces, obviamente estas huestes, todas estas, ¿de qué está hablando? De algo que nosotros no podemos ganar por nosotros mismos.
La guerra está declarada contra el pueblo de Dios. Mire, ahorita vamos a volver a regresar, pero vamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. No voy a explicar todo el capítulo, solamente quiero que veamos el verso 9 y dice lo siguiente. Y fue lanzado fuera el ¿qué? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí menciona ¿a quién? Al gran dragón. El gran dragón que también es mencionado como la serpiente antigua y que también y que en realidad ¿quién es? Diablo y Satanás. Entonces, cuando hablamos del gran dragón, estamos hablando de Satanás. Cuando estamos hablando de la serpiente antigua, hablando de Génesis capítulo 3, estamos hablando de Satanás. Ahora, en el mismo capítulo 12, verso 14, dice así. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, ¿quién es la serpiente, hermanos? Satanás, ¿no? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrojada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Verso 17. Leemos juntos, dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y atienden el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice este pasaje? Satanás se fue ¿contra quién? Contra la descendencia de esta mujer. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, Satanás ha declarado la guerra contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios, hermanos? Los que han creído en Cristo Jesús. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero es también cierto, hermanos, que no solamente Dios sabe si nosotros somos del pueblo de Dios o no. La guerra está, la guerra viene, está presente. Ahora, ¿cómo es esa guerra? ¿Cómo es esa guerra? ¿Cómo es? Es una guerra que no podemos mirar y no podemos ver. Satanás está en contra del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo es esa guerra? Quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 15. Dice el verso 15 de Primera de Juan, capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de qué? Sino del mundo. Hermanos, nosotros tenemos el primer enemigo que es ¿quién? Satanás. Y Satanás ha declarado la guerra contra la iglesia.
los que guardan el testimonio de Dios y guardan sus mandamientos. Satanás va a ir contra ellos. Pero como es una guerra que no vemos, como es una guerra a la cual no tenemos la más mínima idea de cómo tenemos que ganar, hablando humanamente, la Biblia nos enseña cuál es la forma de esa guerra. Y el lugar de esa guerra es el mundo. ¿Qué significa? Si nosotros vemos aquí, el verso 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. A ver, entonces, sí, significa que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son ¿de dónde? Del mundo, ¿no? ¿Qué utiliza Satanás, hermanos? ¿Cuál es su estrategia de Satanás para la guerra? El mundo. Es el mundo, hermanos. Y muchas veces, hermanos, ignoramos esto. ¿Por qué? Porque no viene Satanás con algo terrible, asombroso, no es una película de terror, no es una película de terror, hermanos. Es todo lo contrario. El mundo te ofrece lo que quieres, te dice lo que quieres, te muestra lo que quieres. Esa en realidad, esa es la guerra que estamos peleando. Y es una guerra terrible, ¿por qué? Porque va inmediatamente hacia nuestros deseos. Va inmediatamente a satisfacer nuestros ojos. Esa es la guerra que estamos peleando todos los días. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, hermanos, es ahí, ese es el mundo. ¿Y dónde están los deseos de la carne? ¿Dónde, hermanos? En nosotros mismos. Entonces Satanás utiliza el mundo para llegar ¿a quién? A nosotros. Pero como estamos tan acostumbrados al mundo, estamos tan acostumbrados a satisfacer los deseos de nuestra carne que no nos damos cuenta que, hermanos, estamos perdiendo la guerra. ¿Qué te ofrece el mundo? Lo que entra por tus ojos y te maravilla. Y te dice: ven por esto, lucha por esto, esfuérzate por esto, aquí está. ¿No es cierto? ¿No es cierto esto, hermanos? La vanagloria de la vida. ¿Qué significa esto? Lo que para el mundo es excelso, importante. ¿Qué podemos decir que para el mundo es importante, hermanos? Y excelso. El éxito, el reconocimiento. ¿O no es así? La persona más importante es aquella que tiene éxito. La persona más importante es la que más estudia y más se esfuerza. Y mientras más te esfuerces, más tienes y más mejor vida vas a tener, etcétera. Lucha por ella. Y el mundo te extiende su catálogo para que tú vayas por eso. ¿No es esto lo que nos ofrece el mundo? ¿Y en dónde está la batalla entonces? ¿Dónde está la guerra? En nosotros. Satanás utiliza el mundo para llegar a nosotros y nos engaña
No viene con algo terrible en nuestras vidas y nos presenta algo terrible, no. Te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que tú quieres, te presenta lo que tú quieres ver, te endulza el oído y te engaña diciendo, ¿sabes qué? Tú eres una persona increíble, vamos, esfuérzate. No importa que dejes las cosas, tú estás haciendo bien, vas por el bien, por el mejor camino posible para obtener todas las cosas que deseas. ¿No es eso, hermanos? Quiero que usted examine por un momento cuántos de nosotros no hemos caído en esto. Y nuestras vidas cotidianas, siempre van sobre esto. Como es una guerra que no podemos ganar, hermanos, la única forma de vencer es como el pueblo de Israel tenía que vencer. Era Dios quien capitaneaba la vida de este ejército, ¿o no, hermanos? Era Dios quien en realidad, hermanos, guiaba a este pueblo a la victoria, ¿o no, hermanos? Y lo único que ese pueblo tenía que hacer, ¿qué era? Vivir buscando la voluntad de Dios y sus mandamientos. Bueno, es la misma recomendación para nosotros hoy en día. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, leímos el verso 12 que nos menciona que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, vuelvo a repetir. Esto no significa que tú vas a soñar demonios y vas a soñar, mi hermanos, no significa eso. No significa que te van a jalar ahí la cobija cuando estés dormido y algo está pasando y veo ojos ahí. No, hermano, no significa eso. No. Lo que significa es que te vas a parar todos los días y vas a escuchar lo que tú quieres escuchar y te van a presentar las cosas que más deseas y más te gustan para que tú digas, ay, sobre estas cosas yo voy y vivo y me esfuerzo y sobre eso voy todos los días, hermano. Ignorando que, obviamente a Dios, obviamente a Dios. Entonces, para poder darnos cuenta de que eso que para mí es lo más anhelado en mi corazón, y para que no me arroje sobre eso todos los días, ignorando a Dios, entonces la palabra dice lo siguiente, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, leemos juntos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nuestra fuerza, nuestra fortaleza ante este ataque sutil que endulza nuestro oído, nuestros ojos y nuestra carne, ante ese ataque que se ve bonito, hermoso a nuestros ojos y que nos seduce y que nos envuelve y que, hermanos, todavía muchos de nosotros estamos envueltos en eso. Para salirnos y darnos cuenta de dónde estamos, ¿quién es nuestra fuerza, hermano? Dios. El pueblo de Israel iba sobre pueblos que podía ver, que podía mirar de lejos y decir, ahí están. ¿Nosotros? No. Si el pueblo de Israel dependía de Dios para poder vencer a ese pueblo que podía ver y tocar, imagínese un pueblo que no puede ver a su enemigo
y, y que la única manera de poder ver a ese enemigo es a través de Dios. Si ese pueblo dependía de Dios, entonces nosotros, hermano, nosotros tenemos que depender de Dios 1000 veces más que el pueblo de Israel. Ir a la palabra, buscar la palabra, fortalecernos en Dios. Ahora aquí lo que yo pregunto es, ¿qué es fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza? ¿Qué es? ¿Qué significa? En el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios con que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Y entonces, en el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17, leemos juntos, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces muchas veces yo les he mencionado esto. Dentro de la armadura de Dios, hermanos, la mayoría de los utensilios de la armadura son para protección, pero solo existe una que es para protección y para atacar. ¿Cuál es, hermanos? La espada. Y la espada, aquí la menciona que es ¿qué, hermanos? Que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? ¿Cómo fortalecemos nuestras vidas en Dios? La palabra dice, no, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fuerza de Dios, hermanos? En su palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Viene la tentación y Jesús está en el desierto. Y lo tentó 3 veces Satanás. ¿Y Jesús qué dijo? Escrito está. ¿Verdad, hermanos? Dijo, escrito está. Pero no nada más citó la palabra, hermanos. ¿O sí? Porque mucha gente piensa que es nada más solamente citar la palabra. No. No es solamente citarla. No es solamente recordarla. ¿Quién tenía hambre, hermanos, en el desierto? Jesús. ¿Convirtió la piedra en pan? No. ¿Quién estaba en el pináculo, en lo más alto del templo? ¿Quién necesitaba ser reconocido por la gente como el Mesías? ¿Quién? Jesús. ¿Se arrojó? ¿Qué le ofreció Satanás al último? Todos los reinos de la tierra. ¿Sabe qué significaba eso? Recibir todo lo que iba a recibir sin morir en la cruz. Jesús se postró. ¿Cómo vencemos, hermanos? ¿Cuál es la forma de vencer? No es a través solamente de citar la palabra de Dios. No es solamente a través de recordar la palabra de Dios. Son cosas que debemos hacer, pero en realidad tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y termino entonces con esta parte. Santiago, busque el libro de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, verso 7. Santiago, capítulo 4, verso 7. Leemos juntos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someterse a Dios, hermano?
es vivir su palabra, es obedecer su palabra. Estamos en una guerra diariamente. No la vemos. Si tú no ves la guerra es porque ya estás totalmente metido y engañado por Satanás y has perdido. Así de sencillo. Si tú dices, es que no, siento que voy bien, así. Has sido manipulado, te has entregado a las cosas del mundo, no lo miras, no lo ves, porque es algo que nace de tu corazón. ¿O no es así? Hermanos, la forma en que tú estás viviendo y yo estoy viviendo hoy en día, no es la forma en que deberíamos estar viviendo delante de Dios. Pero muchos de nosotros nos hemos conformado y te autoengañas y dices, es que es lo máximo que puedo hacer para el Señor, como si Dios necesitara de nosotros. Pero invertimos más tiempo en otras cosas, pero invertimos más tiempo en esto, en aquello, en cosas nuestras, y te autoengañas y dices, es que Señor, tú sabes que al final yo tengo que hacer estas cosas o estas cosas. Y entonces nuestra vida está totalmente anhelando las cosas del mundo. La guerra está presente, quieras o no. Ahora sí que quieras o no. Está presente. La única manera de salir vencedores de esa guerra es a través de la palabra de Dios. Pero no se trata de sabérsela. No se trata de saberla ni recitarla solamente. Se trata de vivirla. Ese es el que vence, el que vive la palabra de Dios. Amén, hermanos. Oremos.